Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados en Melissa. Hoy tengo el gusto de conversar con una persona que tiene una trayectoria muy completa en el mundo de la administración y servicio al cliente. Él tiene más de 5 años de experiencia como administrador de karaokes y otros 5 años como administrador de restaurante. Además, estudió administración de negocios, ha llevado múltiples capacitaciones en caja, atención al cliente, manejo de personal, preparación de bebidas, mucho más. Hoy nos compartirá su experiencia, anécdotas y aprendizajes que pueden servir tanto a emprendedores como a quienes trabajan en el rubro de servicios. Bienvenido, Víctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Melissa, ¿cómo estás? Tal, mira, quería hacerte unas preguntas, quería empezar, ¿cómo así, qué fue lo que te inspiró, ¿no? Para poder elegir la carrera de administración de negocios. Bueno, en realidad elegí la carrera de administración primero como algo anecdótico, ¿no? En realidad yo me estaba inclinando más por letras, ¿no? Por derecho, pero fue como que una comunicación con mis padres en el tema de decisión de la carrera que iba a llevar. Entonces, se dio así muy como que a la apresurada, como que elegir una carrera que es lo que yo quería, ¿no? Y decidí por derecho negocios porque siempre como cualquier persona siempre quiere emprender algo, ¿no? Entonces, mi idea siempre ha sido hacer algo, ¿no? En el tema de un negocio propio. Y por eso elegí la carrera de negocios, de la cual no me arrepiento, ¿no? Es muy bonita, fui queriéndolo en el transcurso de los cursos que llevaba y me gustó muchísimo. Claro, ahora tú me comentabas de que, bueno, ya terminando la carrera, tú, ¿llegaste a encontrar un trabajo de acuerdo a tu carrera o tuviste que empezar con otro trabajo, con otro tipo de rubro totalmente distinto a lo que pensabas o lo que tenías planeado? Bueno, en realidad todo se dio también todo fue cuajando en mi vida. No, primero empecé como limpieza, como operario de limpieza, como creo que como cualquier jovencito que empieza a veces, empezando desde abajo, ¿no? Desde ahí, fui escalando, gracias a Dios fue escalando. De ahí me subieron como que supervisor de limpieza, ya llevaba un grupo. Siempre he tenido la dicha de llevar grupos, equipos, ¿no? Conformar grupos y la idea como cualquier, De liderazgo. de liderar chicos, ¿no? Y de la cual no es que me haya ido muy mal, pero sí me ha ido muy bien armando equipos. Y entonces, fui así creciendo poco a poco, de la cual me fue yendo muy bien. Pero para eso yo, empecé primero, como te decía en un principio, de limpieza y ya luego, fui, creciendo, ¿no? Y de ahí, como la empresa donde trabajaba en ese entonces era, trabajaba para otra empresa, era de tercero. Entonces, trabajábamos para una empresa de cines. Y me gustó el rubro, ¿no? Entonces decía, hoy en algún momento me gustaría así entrar y ser parte administrativa del cine, ¿no? Y así fue gustándome poco a poco y hasta que llegué hasta ingresar al cine como trabajador. Y luego, bueno, ya así hice línea de carrera y hasta que un día me tocó y me dijeron, ¿sabes qué, Víctor? Quiero que seas parte administrativa del cine, ¿no? En ese entonces. Ya te dieron la oportunidad de poder ascender dentro del trabajo en el cual te encontrabas, ¿no? ¿Y Ah, cómo, así es. ¿Y cómo así empezaste en el rubro de restaurante, ¿no? Que es el que ya tienes más tiempo y también en karaoke. El rubro de restaurantes se dio también como una locura también,
como le decía a mi esposa, ¿no? A veces elegimos muy apresurado cuando eres muy joven. Entonces, sentía como que en el cine donde estaba, como que ya había llegado a mi techo. Ujú, Como que ya no podía aprender más. Y siempre en un principio, siempre he sido estudiando la carrera de administración, siempre me llamó mucho la atención el rubro de restaurantes. ujú. De repente iba a comer a un lugar y decía, oye, ¿de qué se tratará? Algo anecdótico que me pasó y que recuerdo, una vez cuando fui operario de limpieza, nos tocó limpiar, me acuerdo con mi equipo, este, una cochera, una cochera de un restaurante que está por San Isidro. Entonces, y yo ingresé, soy bien sincero, ingresé y era muy jovencito en realidad. Ingresé y decía, wow, cómo será todo esto, ¿no? O sea, llevar una parte administrativa, todo esto, o ¿Cómo lo sea, manejan? claro, cómo serán pedidos, cómo serán el tipo de verduras que escogerán. Yo veía mucho, muy anodado en realidad, que el chef estaba eligiendo sus verduras, las carnes con que manejaba, y yo lo veía muy detenidamente. Y me acuerdo que en ese momento cuando yo estaba mirando, absorbiendo todo lo que era rubro de cocina, cómo servían una mesa y todo eso, entonces entonces mi jefe en ese momento me dice, oye, Víctor, ¿qué haces ahí mirando? Ven acá, y decía, para poder empezar a limpiar, pues, ¿no? Le dije, sí, 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 claro, 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 ya. Y ya pues tuve que dejar lo que estaba viendo, pues, ¿no? Pero siempre me llamó, o sea, en ese entonces ahí es donde me llamó mucho la atención el rubro de restaurantes. Eh, y desde ahí, bueno, terminé lo del cine, decidí, sí, me gustó mucho, decidí un paso al costado y empecé primero trabajando en una pollería Ujú. de la cual creo que es fundamental para que empieces lo que realmente es el rubro, ¿no? Porque ahí es donde está tu matriz, podría decir, tu inicio. Porque si hay veces, de repente podemos empezar o hacer tus pininos en un restaurante alto, creo que como que te faltaría muchas cosas. Tienes que empezar, como yo decía, siempre tienes que empezar de abajo. Entonces, para mí, empezar de abajo en una pollería de la cual vende cierta cantidad de pollos o cierta cantidad de papas o parrillas que en ese entonces se vendía. Entonces, con eso ya sabes cómo es el movimiento. Y bueno, ¿y quién más en todo el Perú, creo, come o le gusta el pollo a la brasa, pues, ¿no? Entonces hay mucha demanda con este tipo de negocio, ¿no? Entonces ahí es donde empecé, más que nada. Y me gustó la experiencia. Claro, en un principio, obviamente, cuando tú llegas y es frustrante, hay veces que no sepas nada, pues, ¿no? Y eso se los digo a los chicos de ahora, ¿no? Que los que tengo en estos momentos. Nada es fácil en la vida, ¿no? Todo te tiene que costar un poco cuando llegues. No es que algunos chicos piensan de que ya porque terminaron una carrera, no sé, en un buen instituto o una buena universidad, cree que ya deberían de ganar, no sé, pues estos chicos actuales, como les digo a mi esposa igual, ya quieren ganar 2.000, 3.000, 4.000 soles. No, porque yo estudié en la universidad tanto o en el instituto tanto. Y ya, o sea, ya se demandan todo eso, ¿no? Porque no tienen la experiencia, no han tenido la experiencia laboral, y eso es lo que realmente buscan las empresas, ¿no? No buscan Ujú. simplemente un cartón que tengas, sino también tengas, aparte de eso del cartón, tienes que tener la experiencia laboral o la experiencia de vida, ¿no? Y que de la cual a veces están obviando mucho este tema los chicos actuales. Claro, ¿y cuál es la diferencia que tú encuentras en lo que respecta a un administrador de karaoke o un administrador de restaurante? Bueno,
Yo actualmente soy administrador de un karaoke Ujú. de Lima, eh, pero, pero para eso yo, bueno, he tomado decisiones muy... Se han dado situaciones, se podría decir, muy repentinas. Yo en realidad particularmente me dirán, ¿sabes qué? Oye, tú eres administrador de un bar, restaurante, ¿no? Entonces tú deberías de saber de trago. Hay algo acá en realidad lo tomo muy gracioso, pero en realidad yo no tomo, no me gusta el alcohol, no me gusta, pero sí obviamente me dirán, pues pucha, pero oye, tú eres administrador de bar, ¿no? Entonces tú deberías de saber o deberías de probar. Sí lo sé, te puedo recomendar muchísimas cosas, tragos, solo algunos, ¿no? Pero no me gusta, no soy de tomar cerveza o algún destilado o algún un whisky o algo en particular. No me gusta, no lo tomo tampoco. Pero sí te puedo recomendar, sí seco, o sea, por gustos y paladar, sí te puedo recomendar algunas cosas. Claro, lo has aprendido y Y lo he también. aprendido, claro, lo he aprendido en Ujú. el transcurso de tantos capacitaciones que he tenido acerca de este tipo, ¿no? Tanto de pisco, de rones, sommeliers que han venido a las empresas que hemos estado, ¿no? Y no es simplemente tomar un trago, nada más por tomar, sino es que tiene el maridaje de acuerdo, ¿no? A veces tomo como algo gracioso, ¿no? A veces que actualmente un hombre, por ejemplo, hay tragos que van para hombres y hay tragos que van para mujeres. Ujú. Y me da en realidad me da mucha risa que hay hombres que piden cosas, tragos para mujeres, ¿no? Y que algunos de repente no saben, ¿no? Y es como que te puedas sentar en un lugar y estás tomando algún trago para una mujer. O sea, que está como más diseñado, se podría decir, Claro, es más diseñado, para más para exacto, o sea, femenino. o sea, es como que la ropa para mujer es la ropa para mujer, pero obviamente algunas tendencias ya están utilizando ropas que son para mujeres, pero que lo están usando como accesorios los hombres, ¿no? Entonces, más o menos algo así. Pero ya los hombres están como que tomando, por ejemplo, ¿no? Una margarita, ¿no? En realidad o sea, un hombre no debería tomar ese No. tipo, no está diseñado O para sea, un sí puede hombre. tomarlo, pero no está Puede tan tomarlo, diseñado. pero no está para que tomes en un bar o algo. No es lo No usual. es masculino, se podría decir. No Pero es lo no quiero usual. decir con esto de que, no, pues, pucha, porque vas a estar, no, porque yo soy hombre, yo debería tomar esto para hombre. No, tampoco no digo eso, ¿no? Sino es que o sea, hay tragos para hombres, pero también obviamente lo puedes consumir también como tragos de mujeres, ¿no? Y hay tragos para mujeres, de la cual están puestos para mujeres, pero obviamente no quiero decir que no puede tomar los tragos para hombres, no quiero decir eso, sino que a veces la tendencia varía, ¿no? Hay gustos y paladares, ¿no? Acerca de que no voy a, una mujer me puede decir, ¿sabes qué? Oye, a mí me gustan los tragos fuertes, ¿no? Y quiero un Long Island, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y quiero tomarlo algo fuerte, y lo toma, ¿no? ¿Y cuál de estos rubros consideras más retador? Para mí fue retador en mi vida el rubro de bar y karaoke en realidad, porque era una cosa que yo no dominaba en un principio, Ujú. porque era difícil para mí, porque no, como te digo, no, yo no tomaba, yo no tomo en realidad. Entonces, no sabía ni las marcas con la justa. Creo que cuando mi papá estaba conmigo, lo único que yo veía que mi papá tomaba era Cristal, ¿no? Y yo no sabía que existía Pilsen o las otras marcas de cerveza, ¿no? Cusqueña Cuando estábamos más chicos, Malta, sí. ¿no? Ujú. No, yo no sabía de eso. Yo que era un pisco, que era un ron en realidad, porque yo la verdad, te soy bien sincero, no sabía nada de No se eso. consumía nada de esos tragos dentro de casa. No, Seguramente no. mi papá lo tomaría, pero no te sabría decir exactamente si qué es lo que tomaba o no, porque yo veía simplemente que no estaba dentro de mi gusto, no.
el de tomar o algo. También he visto a mis amigos, pues obviamente, cuando quien no ha pasado en el colegio y se ha tomado su punto G, todas esas cosas, ¿no? En la cual, bueno, yo particularmente no lo hacía porque no me gustaba. Eh, sí, pues en el colegio también era muy aplicado. Dirán, oye, qué aburrido, que este. Pero sí, sí, era totalmente aburrido, ¿no? Yo era muy aburrido en realidad. Era muy, muy aburrido. Entonces para ti fue lo más retador aprender de algo que realmente tú S- odiabas en tu vida, no lo Sí, considerabas para. importante en lo Ujú. absoluto, pero en el final fue algo que tuviste que aprender sí o sí para poder entrar a ese tipo de negocio, ¿no? Sí, bueno, en realidad, el entrar al rubro de bar y karaoke sí fue bastante retador porque no fue fácil tampoco para mí porque de un momento a otro el dueño me dijo, ¿sabes qué? Quiero que administres esto. Entonces yo le dije, bueno, ni siquiera tomo, le dije para poder administrar esto, ¿no? No lo sabía. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, bueno, tuve que aprenderlo, o sea, porque el cargo que me habían dado en ese entonces era de administrador general de ese bar. Entonces dije, pucha, me tengo que poner las pilas, porque obviamente también era un incremento salarial, ¿no? Para uno. Entonces, entusiasmado por eso y a la vez el reto que tenía de aprender este negocio, yo ya, o sea, para eso, y también, bueno, sé que es pesado, ¿no? El tema también del rubro de las amanecidas, el tipo de cliente que vas a tener también, porque no estamos hablando de clientes que un restaurante vayas a tener, ¿no? Tienes un cliente de restaurante es totalmente distinto a un cliente de bar, porque normalmente un cliente de bar o karaoke, tú lo atiendes cuando llega al salón, o sea, cuando llega a tu local, lo atiendes porque está sano. Pero en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las horas, ya este cliente ya no, ya pierde su personalidad. Ujú. Ya no es la misma, ya están con tragos encima, de repente este cliente ya se transforma. Este cliente de repente se vuelve muy cariñoso o se vuelve déspota, malcriado, Ujú. ¿no? Entonces, cuando ya tienen el licor encima, entonces ahí optan o cambian de personalidad los clientes, ¿no? Y bueno, también el tema de trabajar en este rubro, también es la vida que puedas encontrar también, ¿no? También para mí observar este tipo de cosas también fue un poco también, me asustó mucho porque este rubro también se observa muchísimas cosas, ¿no? No es simplemente alcohol ni nada, sino también observas también drogas, ¿no? Estupefacientes que algunos clientes pueden ingresar o algo, o si no las malas mañas también, ¿no? Clientes que de repente quizás eh, vienen con ciertas, ¿no? cosas Intenciones. o intenciones o como le digo, no es la vida bohemia que puede pasar, ¿no? Entonces Ujú. estas cosas también yo que para mí crecí en una familia me educaron muy bien, ¿no? Que no existía prácticamente a veces, que no existía esto en la calle, ¿no? Una cosa así. Entonces, encontrar todas esas cosas para mí también fue eh, Retador. algo que me asustó mucho, ¿no? Mm. Porque no estaba dentro de mis cabales de ver, observar todo esos tipos de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, me gustó. Desde un principio fui dándole, pero sí fue sacrificado. Fue bastante. A veces la frustración también que te da el no saber, pero fui dándole y aprendiendo muchísimo, capacitándome yo mismo también. Porque si uno no se capacita, de verdad, a veces no logras nada. No logras nada, tienes que seguir dándole para que tú puedas seguir aprendiendo. Porque no en este rubro, en estos rubros, la capacitación es muy importante. Muy importante para que también
también te hace surgir profesionalmente, ¿no? O sea, en realidad, no es quedarte con lo que te enseñaron, porque en la vida también no es que te enseñen nada más, que y te enseñan algo más cuadriculado, pero la vida no es de esa forma. ¿Y qué habilidades te parece que se manejan tanto en un restaurante como en el karaoke que veas que son obligatorias? Bueno, en este caso siempre tienes que velar que tus productos estén BPM, en realidad, buenas prácticas de manipulación. Eh, Esto es crucial en realidad. Algunos no, por ejemplo, a veces veo casos en las noticias que restaurantes de Centro de Lima cerraron por mantener, ¿no?, con ciertos criterios, en realidad lo voy a llamar, un negocio, de la cual encuentras cosas que están en el suelo, productos vencidos, ni siquiera se fijan en la estructura, en la infraestructura de su local, si llegaron a fumigar o no llegaron a fumigar, si tiene ciertos certificados para poder abrir ese negocio. Muchas cosas en realidad. El Perú, bueno, lamentablemente nosotros no estamos muy alineados en eso. No, como que siempre optamos para obtener algo, tenemos, como le digo, ¿no?, romper la mano para obtener una licencia o algo, ¿no? Pero en realidad a veces tú encuentras eso y eso es frustrante en realidad, porque eso no te hace profesional, no te hace profesional porque a veces tú le brindas el acceso más fácil, y los chicos obviamente que vienen observan eso y piensan que todo es así de fácil, así de sencillo. Pero no, o sea, hay que enseñarle de una forma profesional a los chicos. Y los chicos tienen que aprender que esto se obtiene por esto se obtiene por esto, ¿no? Esto se hace de esta manera. No simplemente agarrando y corrompiendo, ¿no?, a nuestro sistema, ¿no? Que lamentablemente, bueno, también se presta, ¿no?, para recibir este tipo de coimas y todas esas cosas. Pero sería recomendable siempre que enseñarles siempre desde la base, ¿no?, cómo se obtienen ciertas cosas y algo. Y para mí es, sí, pues, lamentablemente nuestro sistema es así. Nuestro sistema es así. Ahora, hablando sobre el manejo del personal, ¿no? Del equipo, ¿cómo capacitas a tus trabajadores para que brinden un servicio de calidad? Una vez asistí a una conferencia. Ujú. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo los bancos tenían estos parantes, ¿no? Y hacían las colas y todo esto. Y creo que eran todos, la gran mayoría de bancos que lo hacían. Bueno, todos los bancos, si recuerdo, ¿no? Lo que es más o menos tengan mi edad más o menos. Que Y son 30 y... que son 37 años. Ya. Este, Creo que todo el mundo creo que eso lo tiene bien claro, ¿no? Acerca de ese tipo de Pero una vez, los que rompieron más o menos en el tema de atención de bancos, no voy a mencionar el banco o la entidad financiera que fue de la capacitación, o fue, ¿no?, en este caso, pero ellos cambiaron, y justo dando la charla de ese tipo, ¿no? Que ya no querían hacer ese tipo de cosas, sino que darle al cliente un poco que sea más relajado, como que sea más personalizado, ¿no? Y que te llamen, digamos, ya en este caso, darte la bienvenida o a veces haciendo tu cola y que lo único que querías es que te atendieran y punto, en el banco. Pero ellos optaron por decir tu nombre, ¿no? Decir tu nombre, no sé, Marco. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? O señor Marco, por favor. Como que cambió más o menos el chip del cliente del banco, ¿no? Entonces, ya con mucho más confianza, porque ya obviamente sabes el nombre del cliente,
con mucho más confianza, ya como que podrías tutearle. Entonces, esto me gustó muchísimo en el tema. Entonces, me gustó bastante. Pero lo practiqué de otra manera. Una manera más para restaurantes. Y lo opté porque los clientes cada vez que venían al restaurante, a los chicos les indiqué que pusieran en el sistema, porque hay sistemas y sistemas en realidad, que opten por tener los nombres de cada cliente de cada mesa, ¿no? Y así más o menos poder identificar quiénes eran clientes asiduos del local. Si ya teníamos clientes que de repente, por ejemplo, queríamos dar un vuelto, y a veces no lo llevaba el mismo mozo que lo atendió, sino a veces lo llevaba la anfitriona o hasta yo mismo he tenido que llevar sus boletas o facturas de cada mes. Pero veía el nombre, entonces, hola señor Raúl, ¿cómo está? ¿No? En este caso, ¿no? Bueno, pidió una boleta o una factura, ¿no? Tome, muchas gracias. Y ya con eso me ayudaba un montón de saber el nombre, de saber el nombre del cliente. Y para mí es importante saber bastante el nombre del cliente porque no es que el cliente, para mí no es simplemente cliente, el cliente tiene que ser amigo, pero entre comillas, en buenas prácticas en realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes este tipo de clientes, en realidad clientes así fidelizados, que ya sepas su nombre, que ya ganaste cierta confianza, este cliente va a regresar. Y muy aparte que pueda regresar, también la experiencia que he tenido también bueno, en este caso el restaurante o el lugar donde está la unidad de negocio, ¿no? Cuando ya tienen una buena experiencia, el cliente regresa. Pero si tú también lo trataste de la mejor manera, como que ya sabes su nombre, este cliente ya sabe muy bien qué cierta confianza puede tener con el local. Y así también evito también del llenado del libro de reclamaciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el cliente le tocó a Raúl, por ejemplo, ¿no? A Raúl le tocó que le tocó una piedrita de repente o un cabello, ¿no? Como generalmente siempre los clientes hacen, a veces tratan de llamar mucho la atención también, eh, en la cual dicen, oh, mira, ¿cómo es posible que me ha tocado un cabello en un plato? Mira, yo estoy pagando una cierta cantidad de dinero, ¿cómo me pueden atender de esta manera, no? Pero un cliente que ya tienes fidelizado, no te va a llamar haciendo ese tipo de escándalo, pues, ¿no? Te va a llamar y oye, va a llamar al mozo, al administrador o al anfitrión, a quien sea de atención, y va a decirte, hola, mira, Julio, no sé, ¿no? He encontrado un cabello o he encontrado una piedrita o algo, mira, deben tener mucho más cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le tienes cierta confianza con este cliente. Este cliente te va a sugerir, no te va a reclamar. Porque ya te lo ganaste, porque eres, podría decir, es amigo de la casa, es amigo del negocio. Y así, y entonces obviamente eso nos va a ayudar a nosotros como negocio, nos va a ayudar a mejorar cada día. Pero no con la presencia, o sea, con la presión que normalmente siempre un cliente te trata de ponerte, ¿no? La idea obviamente sí que no es que sucedan este tipo de cosas, ¿no? De que existan cabellos o piedritas o de repente un animalito. La idea no es esa, tener buenas prácticas. Para eso igual también se le capacita al personal. Pero hay veces sucede este tipo de cosas y entonces ahí es donde tenemos que entrar a tallar la atención al cliente, de la cual para mí es fundamental para que el cliente pueda regresar, porque a eso también el negocio crece, ¿no? Con ellos. Y entonces cuando tú tienes un cliente amigo, yo lo llamo de esa manera, te da ese tipo de sugerencias, ese tipo de más como una ayuda, no para que ya no tengamos muchos más problemas. Más que nada por libros de reclamaciones o lo que quieren hacer, ¿no? Por eso en ese tema, y sin mentirle de verdad, yo en mi vasta experiencia me han llenado muy pocos libros de reclamaciones. Ahora, ¿qué errores ves con frecuencia en equipos poco capacitados?
¿Qué errores? Eh, bueno, la idea no es tener errores, ¿no? Pero siempre, como cualquier familia, hay veces ocurre que siempre hay alguien que los comete, ¿no? Pero a veces tipo encuentras en tu equipo que tengas eh, uno que el que no quiere subir, ¿no? Encuentras chicos muy conformistas, eh, otros que las capacitaciones que reciben a veces solamente lo hacen por escuchar nada más, y a la hora cuando tú les das la prueba o le das un examen o algo, no te saben responder. Este es como la paradoja de la carreta. No, el líder tiene que empujar la carreta, pero no simplemente empuja la carreta, necesita también sus ayudantes. Pero en este caso los ayudantes hay algunos que siguen al líder, pero hay otro que te hace que la carreta le ponga cierto peso, ¿no? Para que no avance. Y eso encuentras también en los equipos. Ujú. Chicos o a veces hasta tus propios compañeros, tus propios colegas, encuentras ese tipo, ¿no? A mí me ha tocado, en la experiencia que tengo, me ha tocado encontrar hasta inclusive compañeros mismos del mismo rango, administradores, que no sumaban, no me ayudaban a surgir, o como que tenían cierta envidia, o me tenían envidia sin conocerme en realidad. Pero esa es la educación a veces que recibimos, ¿no? A veces la gente a veces recibe ese tipo de cosas, pero yo soy como que muy abierto a eso. Me gusta enseñar muchísimo. Todo lo que yo puedo aprender o haber aprendido me gusta enseñar. ¿Por qué? Porque eso también al momento de yo enseñar también a mí también me sirve, porque yo hago un recordaris de todo esto. No, entonces, pero sí encuentras ese tipo de cosas normalmente en los equipos. Y lo importante es que esos chicos o esas personas, como más que nada a veces les digo, me he juntado con muchísimas personas en realidad he tenido, y sí, ¿qué es lo que sucede que para que tú estés de esta manera, ¿no? Bueno, la excusa del joven, del jovencito que recién está empezando. No, que recién, bueno, porque eh, yo solamente he entrado a trabajar por cierta necesidad o algo, ¿no? Y bueno, y yo le digo, pero ¿quién no ingresa a laborar porque necesite, ¿no? O sea, todo el mundo creo que necesita trabajar. Todo el mundo necesita generar ingresos. Pero no es simplemente ingresar por ingresar al lugar. Si realmente tu vocación es servicio, este, entra a laborar a un lugar de servicio, porque es tu vocación. Pero si tu vocación es otro tipo de negocio o algo, y te metes a una cosa que no es lo tuyo, bueno, pon todo el esfuerzo que tú tengas para que esa vocación te guste. Pero si realmente no te gusta, y de la cual a veces hemos ido lugares, ¿no? Ha habido lugares con mi esposa también, y y lamentablemente encontramos ciertos servicios que a veces el mozo, no simplemente el mozo, ¿no? A veces también cualquier tipo de negocio, a veces de atención al cliente, inclusive señoritas que no tienen ni el más tino posible para contestar a un cliente, ¿no? O sea, no entendemos muy bien cuál es, qué haces estando ahí si no te gusta, ¿no? Porque en realidad, si tu vocación es eso, deberías de captar más clientes, ¿no? Ahora bueno, lamentablemente ahora, antes era como que no veías mucho el celular, pero ahora todo el mundo está con el celular, todo el mundo.
Todo el mundo está con el celular, están pendientes de sus redes sociales, perdón. Ujú. Y cuando están trabajando en atención al cliente, están con el celular en la mano o el celular en la mano y hablándote a la vez. Para mí es una falta de respeto total eso. Y creo que eso se observa no simplemente en este rubro que estamos hablando, ¿no? Creo que en la gran mayoría de negocios se observa eso. Para mí una de las medidas posibles que yo hago en este tema es quitarles los celulares a los chicos. Yo al momento de ingresar a laborar, quito los celulares a todos y cuando ya les toca su refrigerio se los entrego. Y finaliza su refrigerio, me los entrega. No, yo lo hago de esa manera. ¿Por qué? Porque se distraen mucho. Yo sé que hay veces, no, que mi hijo, tengo mi pequeño, trabajo con madres solteras también, ¿no? Que tienen que estar pendientes de sus hijos pequeños. Y mi alternativa, mi opción es que les digo, pongan o manden a esas personas que tengan una emergencia o algo, denle mi número. Denle mi número y yo se los voy a pasar para que puedan conversar con esas personas, ¿no? Pero de forma automática, ¿no? Sí, porque en realidad están mal acostumbrados los chicos. Ujú. Tú trabajas entonces en equipo. Bueno, es tu día a día. ¿Cómo manejas los conflictos o situaciones tensas entre ellos? Bueno, bueno, ¿Te ha igual también. sucedido? Sí, muchísimas veces. Eh, Primero es la comunicación, pero hay veces tener mucha comunicación también hay veces, los chicos lo toman de otra manera, ¿no? A veces tú te puedes comunicar muchísimo, pero ya piensan de que ya tienes cierta confianza con ellos. No, ellos ya no te ven como jefe, sino te ven como un compañero más. Entonces hay que saber medir eso también. Pero sí me ha tocado estos tipos de conflictos con, por ejemplo, hombres y hombres que no se llevan muy bien con el mozo, que el mozo es muy mandón, que el mozo se cree el jefe, o se cree el administrador, o que se cree el dueño, o que la azafata está muy mandona, ¿no? Todas estas cosas me han sucedido. Entonces, para poder brindar una buena solución, como les digo, existe la vocación, ¿no? Si tú realmente te quieres ganar el puesto o surgir, haz bien las cosas, ¿no? Tienes que hacer bien las cosas de don de servicio. Pero sí, y aparte, ¿no? Si tú quieres formar un negocio, como les digo a los chicos cuando he tenido conflictos, ustedes quieren formar algún negocio, ¿te convendría pelearte con tu trabajador? Creo que no. Ujú. No, entonces, ¿o te convendría pelearte con el cliente? Tampoco, porque ellos son los que te van a comprar porque es tu negocio. Y te convendría pelearte tú como dueño de negocio, pelearte con uno de tus trabajadores, tampoco. Porque al final también de repente te terminan robando, estafando, ¿no? Entonces, para mí el tema, las cosas se tienen que decir en el momento. Sabes que no me gustan ciertas cosas, tú estás actuando de esta manera, o te han dado algún motivo de repente para que tú estés actuando de esa manera. Las cosas se solucionan en el momento, hablando. Pero si no se hablan y no se dicen, y tampoco obviamente el jefe o el líder también tiene que decir, sabes que, oye, se le ha dado ciertas atribuciones al personal. ¿Por qué? Porque ella es la jefe de servicio, o ella es la coordinadora, o ella es la supervisora, ¿no? Ciertas cosas. Creo que también el personal lo necesita saber, ¿no? Y eso también es parte, también no es simplemente de la comunicación, también el tema es que el supervisor o el gerente o el jefe también tiene que transmitirlo. En lo que respecta a atención al cliente y la experiencia, que es lo más importante para lograr que un cliente vuelva, ¿no? Por ejemplo, nos dijiste también este, saber el nombre del cliente, Claro, el afiliar cliente de una u otra amigo. manera. Ujú, ¿Hay el otros cliente puntos amigo. más?
Bueno, Ya. también tiene que ser, no, no es simplemente tampoco el servicio también va de la mano. A veces también tú puedes tener una buena calidad de servicio, pero tu producto es malo, ¿no? Y creo que si me escuchan, la gran mayoría ha tenido también esa experiencia. Oye, la azafata muy bien, la anfitriona muy bien, el administrador me recibió muy cordial, pero la comida o el trago o el servicio que me esté brindando, malísimo. Y como que ya te llevaste una mala experiencia, ¿no? Y el ser humano ve más lo malo que lo bueno. O sea, entonces y eso como que decae muchísimo, ¿no? Todo tiene que ir de la mano, ¿no? Para eso se trabaja, ¿no? Se trabaja, bueno, yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Bueno, no simplemente me tengo una buena atención al servicio, también reviso lo que vaya a salir a las mesas. Eh, bueno, en este caso, como yo estoy en el rubro de bar y karaoke, me encargo de preparar, a veces los tragos y los pruebo. Y obviamente estoy capacitado para saber si el trago está correcto o no. Ujú. ¿No? Y también el tema de la comida, ¿no? A veces mirar la presentación cómo va, eh, si está, de repente te pasaste un poco de cocción y el cliente no te pidió eso, o de repente a veces se confunden de plato, yo no te pedí esto, ¿no? Todo esto sucede a veces, ¿no? Pero para eso siempre es bueno, siempre reuniones constantes con el personal, hacer un feedback antes de empezar el turno. Oye, ¿sabes qué? Hoy día vamos a empezar con esto, hoy día se va a tener esto, hoy día vamos a empezar de esta manera, ¿no? ¿Cómo cerró el turno? Mira, chicos, hoy día me pareció que no hemos tenido, no hemos sido muy productivos, solamente se ha vendido, ¿no? Todas esas cosas el personal lo tiene que saber. ¿Y cómo salvas una situación, por ejemplo, con un cliente que está insatisfecho? Bueno, si un cliente está insatisfecho de repente con el servicio o de repente también con el producto, bueno, se le da la opción de cambiarlo, ¿no? En este caso, se le da el cambio porque en realidad a veces tenemos este mal concepto, ¿no? De que entendemos de una manera muy, muy diferente. Que el, que el cliente siempre tiene la razón. Pero no es que el cliente tenga la razón. Y muchas quejas que a veces también se escuchan. No, que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no es que tenga la razón. El negocio tiene que hacer que el cliente piense que tenga la razón. Pero no es que tenga la razón. A veces nosotros manejamos ciertos estándares de producto, pero el cliente dice, no, para mí está salado, o que para mí es muy poco la cantidad, porque estoy pagando cierta cantidad y me parece muy poquito lo que me están sirviendo, o que o el servicio que me brindaste tú es bastante caro que estoy pagando, pero solamente me brindas este servicio, ¿no? O sea, va, va todo. Entonces, tú necesitas que, que tu servicio sea completo. Ujú. Ahora con lo que respecta a, vamos a cambiar el tema sobre lo que es caja, control y auditoría, ¿no? ¿Por qué es tan importante la capacitación en caja y control interno? Bueno, el tema de caja, bueno, manejar con dinero, obviamente, es delicado. Ujú. Es las ganancias del negocio, de la empresa. Entonces, es fundamental que tú también sepas, bastante de este tipo de área, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte más importante, que es donde se necesita mucho más control, porque a veces, lamentablemente, hay veces cuando tú trabajas con personas jóvenes o cualquier tipo de persona,
te pueden hasta te pueden robar, ¿no? Mismo te pueden robar, te pueden un robo sistemático. Entonces ahí es también donde tú tienes que entrar a tallar, revisar qué es lo que está haciendo tu cajero, qué es lo que está haciendo, de repente algún cambio o algo, anulaciones. En realidad, bueno, en realidad las anulaciones no deberían de darse. El personal de servicio tiene que estar completamente seguro si va a desear algún tipo de documento antes de emitirse. Una vez emitido el Ujú. comprobante, ya no deberían anularse, porque ya debería de pasar un tema de error, en este caso del cajero o si pisa o si no del personal de servicio. Ujú. ¿Por qué? Porque no comunicó. Y esto es fundamental, como te digo, porque es la parte más importante del negocio, donde está todo el dinero. Ujú. Y los controles que se dan, bueno, obviamente creo que todo negocio tiene que tener control en el tema de sus stocks, eh, de la cantidad que va a vender, porque la idea tampoco no es sobreestoquearse. Tú tienes que saber como administrador, como líder, cuánto vendes más o menos. Y si vendes cierta cantidad de productos, ¿por qué tendrías que tener, si vendes a la semana 20 no sé, 20 cervezas o 20 carnes, ¿por qué tienes 100? ¿No? ¿Por qué? Porque es un dinero muerto, un dinero que no se va a mover. La idea es que te mantengas siempre en cierta cantidad y elevarlo siempre al 15 o al 20% de producto. Si en el caso llegases a tener una venta típica, para siempre mermar y pueda incrementarse. Pero la idea no es que tengas demasiada mercadería muerta dentro de tus almacenes. Ujú. Y eso evitas también para que no hayan pérdida, ¿no? Claro, exactamente, no tiene que haber, o sea, más que nada no pérdidas, si son perecibles o no perecibles los productos, es dependiendo también de eso. ¿Y cómo se hace una auditoría interna en un negocio? Auditoría interna se da, por ejemplo, cuando revisas tus stocks, por ejemplo, tienes que siempre hacerlos. No simplemente miras todo lo que observas o revisas todo lo que es control. También revisas también lo que es la caja, los documentos que fueron emitidos, si fueron bien emitidos, cortesías que entregaste de repente, pero de repente no tuvo una autorización de alguien, o de repente tú eh, te tomaste la atribución de generar alguna cortesía y esta cortesía lo hiciste con beneficios propios, ¿no? Por ejemplo, eso, hacer un precuadre, que es importante antes de a medias de turno, eh, fechas de vencimiento, eh, rotación de productos, cómo están llevando los chicos, tus activos fijos, ¿no? De repente menajería, saber cuánto más o menos están quebrando el menaje o qué muy frecuente lo están haciendo y por qué lo están haciendo o de repente por quién es culpa de quién o están perdiendo de repente ciertas cosas. Ujú. Todas esas cosas están dentro del control y las auditorías que se puedan llevar, ¿no? No es simplemente de productos, sino también de documentación. Pero sí, esto tiene que hacerse siempre, una vez a la semana o de la semana tiene que hacerse 2 veces auditoría para que el control sea más claro. Ya, por ejemplo, ahora hablándote acerca de tragos, cocina, ¿no? Y sistemas, sobre la preparación de tragos, ¿qué, qué conocimientos básicos debe tener un bartender o personal de barra? Hace poco me contaste que te había pasado una situación con unos bartenders y quería ver que si lo podías contar o explicarnos, ¿no? ¿Qué es la pregunta que te acabo de hacer, ¿no? ¿Qué es lo básico que deberían ellos saber? Bueno, un estudiante de bartender ya creo que ya debe tener los conceptos claros acerca de todo lo que es de coctelerías y todo. No soy como que
por la experiencia que tengo, normalmente, bueno, la coctelería siempre está en variación cada año. Siempre está en la modernización y todo. Pero un empleado de bartender obviamente tiene que saber los conceptos claros, eh, de destilados, qué destilado, las marcas que pueda tener, las marcas que venden el bar, ¿no? El precio, los precios que están dentro de la carta. Algunos bartenders simplemente solamente llegan y preparan y se acabó, pero ni siquiera se estudian la carta. Y en realidad no me sirve eso. El bartender también tiene que saber que más o menos el manejo de precio que se maneja, ¿no? Aunque no es mucho en el tema de que no dan mucho los bartenders en atención. Me ha tocado muchísimos bartenders que no se dedican mucho a la atención, que solamente son bartenders. Pero el servicio del bartender tiene que ser también atención al público, interactuar con el cliente, hablar. Y para mí es fundamental que el bartender tenga estas dos conocimientos, que es atención al cliente y también el conocimiento de coctelerías, ¿no? Y en lo que es cocina, por ejemplo, qué tan importante es respetar las proporciones, gramaje, la estandarización, ¿no? Sí, claro, pues porque no puedes brindar un producto de mayor gramaje porque afectas tu rentabilidad. Si tú le brindas mayor cantidad de gramaje, obviamente estás haciendo mal tu procedimiento. Entonces, estás afectando tus costos, ¿no? Y entonces, un poco de eso es importante saberlo. Hay chicos que han trabajado de una forma empírica y creen que, no, pero es que me parece muy poquito lo que estamos sirviendo y el plato, vamos a ponerlo a un precio, está a 60 soles, ¿no? Es muy poquito, pero no es tu criterio o no es el criterio tuyo de acuerdo a lo que tú creas conveniente, sino es el precio, lo que tú le estás poniendo, ¿no? Esto se le llama el food cost, ¿no? Entonces tú tienes que saber tu food cost cuánto es. Entonces tú no vas a poner de acuerdo a tu criterio cierta cantidad de gramaje que tengas que ponerle, no, o sea, se trabaja con eso. Y esto tiene que también tenerlo conocimiento, pero hay formas, como te digo, hay chicos que no dominan mucho este tema. Entonces, creen que porque el gramaje es muy poco o me parece muy poquito lo que estamos sirviendo, no. O sea, los chicos tienen que estar capacitados con eso, ¿no? Capacitados con el tema del porcionamiento. Pero en el rubro de restaurantes en realidad nada se tiene que perder. La merma tiene que ser lo menor posible. Si te quedó cierta cosa o algo, sácalo como para personal. Le puedes sacar para personal. No sé, si te sobró de repente cáscara de piña o algo, haces un refresco, ¿no? O para el personal, o te sobró de repente quizás del filete, te quedó algo, entonces prepara algo para los chicos para que puedan comer, o en la medida de lo posible, o sea, nada tiene que mermarse, nada, nada. Todo lo puedes sacar, inclusive de repente puedes sacarle como de repente para el mismo personal para que sea su cena o almuerzo, o si no, de repente por ahí, si te quedó alguna cosa, de repente puedes hacer una degustación de algún producto o algo para los clientes que tengas. Genial. Y en lo que respecta a el papel de juego o sea, ¿qué papel juega el sistema? O lo que me refiero es el software, ¿no? Sabemos de que muchas personas, muchos emprendedores van a empezar con lo que es sistema, algunos no saben manejarlo, ¿no? O recién lo van a empezar a manejar. ¿Qué recomendarías, no? Con respecto al orden, el control y la rapidez del servicio. Bueno, yo sé que todos, de repente, algún empresario o algo no tienen esas facultades para poder comprar de repente un software.
¿no? De negocio o algo. No todos los negocios que están emprendiendo siempre empiezan desde cero, desde abajo. De repente ya empezamos con algo manuales, ¿no? O boletas manuales. Y no todos tenemos esa facilidad de repente como empresarios, pequeños empresarios, de comprar un programa. Pero si vas a comprar un programa, que sea el programa que te ayude muchísimo en el tema de... que te sea útil en realidad. El programa tiene que serte útil para ti. Que puedas encontrar ciertas cosas. Pero si lo vas a usar solamente para un forma de cobro, compra algo básico, ¿no? Algo básico que sea solamente para cobro nada más, ¿no? Pero esto sirve bastante para que puedas de repente encontrar. Es dependiendo, hay infinidad de programas en realidad. Ujú. Hay infinidad de programas que tú puedas encontrar. No voy a mencionar nombres porque tampoco sería de que te esté promoviendo también a las marcas de programas de restaurantes o de bar, pero sí hay muchísimas. Hay muy caras en realidad, que puedes encontrar hasta inclusive las mermas que puedes votar o algo. Hasta el mismo sistema también te vota, o te vota más o menos cuánto debería de votarte y cuánto es el costo de merma cuando deberías de, ¿no? Que estás de repente muy elevado en mermas o muy bajo o estás reduciendo la merma al menor posible, ¿no? Entonces hay sistemas que te arrojan ese tipo de cosas. Hasta sistemas que de repente hasta por sistema de porcionamiento también, igual también te bota, ¿no? Pero es importante manejarlo, sí es importante, pero no es imposible porque a veces también lo puedes llevar de una forma manual, Ujú. ¿no? Sí. Es dependiendo de la habilidad, en realidad, como te digo, ¿no? Todo depende de la habilidad de cada cliente, de cada persona, como es. Pero no es imposible. No es imposible llevarlo también de una forma manual. Pero simplemente es habilidad de la persona. O sea, hay sistemas que sí te van a ayudar bastante, ¿no? Que te van a facilitar muchas situaciones, ¿no? Como tú dices, también la merma, Sí, no tener en como... realidad hay programas Ujú. muy buenos, pero tienes que saberlos llevar también. Obviamente el programa no es simplemente llegas, te tomaste ese programa, te lo instalo y se acabó, ¿no? El programa también necesitas capacitarte por ese tema de programa. Y a veces los programas que te dan, pucha, tienen infinidad de cosas, pues no lo vas a aprender de un día a otro. Tienes que estar indagando, preguntando de qué se trata, dónde sacó cierta información o algo. A veces los negocios que tenemos, hay veces los negocios que actualmente se tiene, a veces tienes un jefe, ¿no? Un supervisor o un jefe de operaciones. Y a veces te pide ciertas cosas y a veces tú dices, pucha, es fácil pedírselo. O es fácil de pedir, pero a veces ni siquiera él mismo tampoco no sabe, ¿no? No sabe dónde sacar cierta información. No, entonces, pero es un tema de capacitación constante en el tema de los sistemas que tú puedas manejar. Tienes que dominarlos al 100%. Claro, ahora, ¿puedes contarnos alguna anécdota difícil, curiosa, que te enseñó algo importante? Algo que sí me marcó muchísimo, muchísimo en realidad, eh, es trabajar con gente que no, por ejemplo, ay, ¿cómo le puedo decir? Que yo no había visto en mi vida de joven, ¿no? Por ejemplo, en tema de drogas, alcohol y todo eso. Y cuando yo ingresé a un lugar a trabajar, Era restaurante en ese sí, momento. era restaurante. No voy a mencionar tampoco como le digo el Ujú, nombre, claro. pero me tocó lidiar con gente del mismo personal Ujú, que uno que un área, no voy a decir tampoco el nombre del área, ujú, un área se dedicaba a vender droga. eh, Otro de los chicos era consumidor. ujú. El otro parecía como si fuera, o todas las personas eran como parecía como si fuera extorsionador. O sea, Ente- trabajaste con empleos complicados, sí, muy, demasiado, muy difícil. demasiado, muy complicado porque decía, ¿cómo lo saco? O ellos me botan a mí, o salgo muerto de aquí, o, o no sé, ¿no? No sabía qué hacer. Uno dije,
agarro mis cosas y me voy. Esa era mi alternativa. ¿Eran también rebeldes o simplemente Sí, mantenían su...? también eran rebeldes, eran malcriados. Ujú. Eran muy malcriados porque obviamente la droga, todas esas cosas te hacen también que tengas ciertas cosas, ¿no? Actitudes. Ciertas actitudes. Entonces, era muy complicado. Y entonces tenía, de lo preocupado que tenía que estar por la venta del negocio, porque la idea es cada negocio siempre tiene que llegar a una meta, de meta en soles, ¿no? Preocuparme también por el personal, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Para mí era un dolor de cabeza total. No sabía qué hacer, entonces mi alternativa era elegir. Fácil. Lo fácil hubiera sido que tú te retiraras. Simplemente agarraba, renunciaba y se acabó. Pero no lo hice. Quise ayudarlos. Primero. Quise ayudarlos. Agarré, identificar primero al quien era más blando, más suave. Y ahí empecé a conocer un poco más a mi personal también. Algunos que se ayudan. Lo bueno es que, en conclusión, los chicos que tenían que retirarse se fueron. Amenazándome, qué sé yo. O hasta amenazándome de muerte. Y los chicos que Wow. quedaron, que estaban ahí, aceptaron el cambio. No, uno se fue a rehabilitación, se acercó a Dios, empezó a ir a una iglesia, de la cual lo felicité al chico. Justo quedaba el negocio, quedaba cerca a unas cuantas casas a una iglesia. Llegó a ir, estaba hasta donde dejé al chico, estaba muy concentrado en eso. Ujú. Los otros dos chicos sí eran muy complejos, tuvieron que retirarse, pero la empresa igual también tenía como que un poco de miedo al momento de sacarlo a estas personas porque también sabía. Lo malo que la cólera que me daba es que los mismos de la misma empresa sabían de esta acción, pero no hacían nada. Entonces eso también mucho más cólera también me daba. Pero bueno, al final se le tuvo que retirar a los chicos, se les invitó a renunciar porque no les indiqué lo que estaban haciendo, pero no me daban razón. No me decían que Ujú. no, que no tiene nada que ver, ¿no? Que con el negocio, o sea, yo lo estoy haciendo afuera o algo. No, dije, imposible, estos chicos no tienen para acá. Y ya, Claro. pues bueno, se tuvo que retirar. Pero eso fue lo más fuerte que me ha podido pasar en como experiencia. A ver, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere abrir ahora un negocio, ¿no? De restaurante o de karaoke, que está pensando en... Primero, si quiere abrir un negocio, restaurante o algo, primero es asesorarse muy bien Ujú. en el tema del negocio, ¿no? Todo lo, todo lo que hagas, hazlo con ganas de hacerle bien las cosas y que tu servicio sea bueno. Pero si vas a abrir un negocio simplemente con la consigna, o sea, que quiero ganar dinero y Ujú. se acabó, eh, creo que no sería recomendable que abres un negocio con esa idea. ¿No? ¿Por qué? Porque la idea no, o sea, tú tienes que saber que como empresario no vas a ganar el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿No? Hasta algunos negocios, como ustedes bien saben, quiebran en un par de meses. Pero si vas a abrir un negocio con esa consigna, sin atención, sin nada, mejor no lo abras. No soy bien sincero, no lo abras. No lo abras y dedícate, de repente invierte tu dinero en hacer otro tipo de negocio. Pero no lo hagas en el sentido de bar y restaurante. ¿Es rentable? Es muy rentable.
No le voy a mentir, es muy rentable ambos negocios, pero es dependiendo cómo tú manejes tus márgenes. Tu margen de mermas, tu margen de pesos o porcionamiento, la cantidad, cuánto, productos que vas a utilizar. O sea, sí es muy rentable. Pero mi consejo es que hagan las cosas o abran el negocio que quieran abrir, pero con dedicación y con mucha pasión, ¿no? Y simplemente algo bueno, indicarle a los jóvenes que están en esta generación entrando, eh, que sean bastante, eh, que entiendan más o menos cómo es un negocio, que no es cambiar por cambiar. No cambien, chicos, que de negocio constantemente o trabajos. No, quédense en un lugar y aprendan, saquen el jugo. No es cambiar, duré 3 meses y ahí me cambio a otro. No sean inestables. No sean inestables y no se crean tampoco las cosas que le puedan decir, porque cada chico tiene que pisar tierra. Tiene que pisar tierra y saber muy bien dónde están. ¿No? Ese es mi consejo, chicos. Y Ujú. Y bueno, al cliente hay que tratarlo no simplemente como cliente. Recuerden que el cliente también tiene que ser un amigo para ustedes. Y así el cliente, donde vaya, va a regresar no simplemente él solo, sino también acompañado de otra persona. O un amigo, su esposa, o si su esposa pueda recomendar. Porque es el de boca a boca la recomendación. Y así funciona, ¿no? Entonces, para los negocios que quieran puedan hacer de esa manera más negocio, más clientes con esta idea, ¿no? Y si tienen otro tipo de idea también de reclutar gente o reclutar más clientes, igual tienen todas las técnicas posibles para que puedan lograr esto, ¿no? El surgir de los negocios. Pero también hay cositas que tienes que sacrificar, ¿no? A veces es el tiempo, el sueño, horas que te demandan bastante el negocio y aprender. Y si estás estudiando y a la vez trabajando, sigue para adelante. Sigue para adelante y termina porque así es como la cuestión, vas a valorar mucho más cosas. Porque eso también me ha sucedido a mí, yo también estudiaba y a la vez trabajaba y valoré mucho más las cosas porque era mi dinero. Y si yo perdía algún curso o alguna materia, iba a salir de mi bolsillo, no iba a salir del bolsillo de mis padres. Entonces se valora muchísimo ese tema. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos en este episodio. Hemos aprendido, también hemos escuchado toda tu experiencia, ¿no? Que nos has contado, las situaciones complicadas, difíciles que has pasado y sobre todo el manejo de restaurantes que es tan importante para los que nos escuchan, también el manejo de karaoke. No es fácil, no es fácil, tenemos clientes muy complicados, ¿no? Los comensales, los que piden, los que van también a los karaokes y son clientes que de un momento a otro, como tú nos comentas, cambian un poco ya su personalidad por lo mismo que consumen alcohol, ¿no? Ujú. Y ya tenemos que tratar ya con un cliente o que se pone un poco más difícil la situación, ¿no? Y que tenemos que saber manejarlo, o con un cliente que está mucho más tranquilo, puede ser, que es más fácil seguro de tratarlo, de cómo ha llegado al momento que ingresó al restaurante o al karaoke, ¿no? Gracias por compartirnos toda tu experiencia, y a todos los que nos escuchan recuerden de que cada historia nos deja una enseñanza. Nos encontramos en el próximo episodio.